Alumnos doctorantes de la Universidad Benito Juárez García, ¿cómo han estado ustedes? Les saluda el docente Marco Polo Tello Velasco, quien es responsable del módulo Valoración y Análisis Estadístico dentro de su doctorado en Administración Gerencial. Estamos ya en la semana número 4, veremos los temas de intervalos de confianza y las pruebas o dócimas de hipótesis estadísticas. He elaborado aquí un diagrama conceptual muy sencillo para explicarles a ustedes esto, ¿verdad? El área de inferencia estadística, pues es el área que nos permite extrapolar a partir de la muestra y tratar de encontrar los verdaderos parámetros en una población. De manera que podemos realizar diferentes tipos de estimaciones, ya sea específicas o puntuales, o ya sea por intervalo. Si son puntuales, debemos atender a las propiedades de no sesgo, de consistencia y de eficiencia. Este análisis es un poco más riguroso porque tratamos de, con un solo valor, conocer el parámetro de la población. No obstante, podemos ser un poquito más flexibles y tratar de encontrar un intervalo donde ocurra el verdadero parámetro poblacional, es decir, especificando un límite inferior y un límite superior de confianza, lo cual nos permitirá con cierta exactitud estar seguros de que el parámetro está en ese intervalo. También con este tipo de análisis eventualmente podemos hacer cálculos de la muestra y pues estos intervalos de confianza, así como los estimadores puntuales, pues se usan en la estima de variables que son interesantes para todos como promedios, como diferencias de promedios, proporciones, diferencias de proporciones y acumulados a partir de las mediciones de un objeto de estudio. Bien, la inferencia estadística se basa en lo que explicamos la clase anterior, de que vía el teorema central del límite, a medida que tomamos más números de observaciones en diferentes muestras y las graficamos como un histograma, vamos a tener una forma de distribución gaussiana o de la campana de Gauss. En ellas, como aquí vemos en el diagrama de la izquierda mía, pues está el nivel de confianza que podemos fijar, donde la mayoría de la probabilidad de ocurrencia está asentada y los límites inferiores y superiores. No olvidemos que las variables pueden ser de naturaleza continua o discreta, y una vez que lo tengamos y sepamos que esto tiende a ser una distribución gaussiana, pues esta distribución está estandarizada y existen tablas para poder ver estos niveles de confianza. ¿Qué variables nos pueden ser útiles? El promedio de los salarios de un grupo de obreros de cierto sector, comparar con el promedio a través de diferencia de medias de lo que dos sectores afines en dos diferentes países ganan. Por ejemplo, la proporción de personas que compran una nueva determinada marca, la diferencia de proporción de personas que prefieren la marca anterior con la nueva y eventualmente agregados como por ejemplo pues qué tanta diferencia hay entre la cantidad de productos manufacturados en un subsector de la industria dentro de un mes a otro. Entonces, esto tiene gran aplicación en los negocios. La inferencia estadística es una prueba de hipótesis que comprende diferentes aspectos. Establecer una hipótesis nula o sujeta a investigación. Una hipótesis de nulo efecto. Por ejemplo, vamos a suponer un inversor que compre acciones para su portafolio y que necesite al menos un rendimiento
del 10% anual. Entonces, podemos probar la hipótesis que la proporción, es decir, la proporción, la tasa, en este caso de rendimiento de interés, sea del 10% y como una hipótesis alternativa que difiera del 10%, es decir, que le pueda ser en contra si es que bajan el 10% o favorecer si es que suben un poco más del 10%. Esto lo hacemos a través de un estadístico de prueba, tomando observaciones de los últimos años, proyectando probablemente hacia futuro y a través de eso pues establecemos una prueba similar a esta, donde hay regiones críticas de aceptación y de rechazo de nuestras pruebas de hipótesis. Entonces, igual podemos hacer pruebas para medias, promedios, diferencias de medias, diferencias de promedios, acumulados básicamente. ¿Cuáles son las metas en esta semana? Pues que comprendamos las diferentes estimaciones que existen, la estimación puntual y la estima por intervalos, que podamos asociar eventualmente medidas de bondad y de confiabilidad de la estima y también dentro del llamado muestreo grande, comprender para qué podemos usar, cuál es la utilidad de estas pruebas de hipótesis. Entonces, pues en esto nos vamos a abocar en esta semana y nos vamos a apoyar en actividades como el foro de discusión en torno a un tema controvertido. Surge esto de una pregunta de discusión acerca de un grupo de estudiantes que estuvo sujeto a una investigación y respecto a pruebas de hipótesis que se elaboraron, solo fueron tomados en cuenta algunos aspectos relevantes en este proceso, pero sin lograr asimilar bien a bien lo que se estaba haciendo. Entonces, una vez que tengan ustedes una idea más clara de la lectura, podrán responder la pregunta si cada uno de ustedes considera, ¿por qué? Porque sí o por qué no, si están en una situación igual que ellos o difieren. El valor de la actividad es de 5 puntos. La tarea de la semana es resolver un par de problemas relacionados con el cálculo de intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. En estadística, el valor de esta actividad es de 10 puntos. Muy bien, pues las estimaciones por intervalos nos dan inferencias sobre el valor de un parámetro poblacional. Las inferencias de estos parámetros se pueden obtener básicamente, en resumen, de dos maneras: a partir de estimaciones de intervalos o a partir de contrastación de hipótesis estadísticas. Básicamente, un intervalo, como ustedes ya se lo imaginan, es establecer dos extremos, dos límites, un extremo inferior y otro extremo superior, que definen el intervalo y con cierta seguridad pretendemos que va a contener el verdadero valor del parámetro de la población. En las pruebas de hipótesis, el procedimiento está basado en datos de la muestra, obtenidos también y en la teoría de probabilidades. Como ya lo hemos comentado, las distribuciones de medias, proporciones, diferencias de medias, agregados, diferencias de proporciones, que es lo que más se utiliza en los negocios, pues toman una forma de la distribución gaussiana. De manera que al establecer una hipótesis nula, vamos a fijar una región de aceptación de la misma y una región de rechazo. En el caso que decíamos, por ejemplo, de la proporción de rentabilidad del 10% de unas acciones de cierta compañía en un portafolio, pues la aceptación de la hipótesis nula está básicamente en esta área y
sería igual a que la proporción de crecimiento sea 10% anual. Y aquí es de rechazo de hipótesis nula, o bien dar pie a la hipótesis alternativa, como esta es una cola derecha, que la proporción de crecimiento sea mayor del 10%, o bien en la cola izquierda, que sea menor del 10%. Un nivel de confianza es fijado generalmente entre 90 y 99%, típicamente 95%, de suerte que aquí estaríamos congregando el 95% de probabilidades de aceptar hipótesis nula, y en estas dos colas estaríamos repartiendo 2,5 y 2,5%. Bien, el resultado final es determinar si la hipótesis es finalmente una declaración sustantiva de lo que los datos muestrales arrojan acerca del parámetro poblacional. Analizaremos una secuencia de pasos como repaso como tal para ver los métodos de las pruebas de hipótesis. Obviamente tenemos un primer paso, donde se plantea la hipótesis nula y también se plantean las hipótesis alternativas. Un segundo paso es elegir un nivel de significancia o confianza estadística. Tercer paso es identificar el estadístico de prueba, dependiendo de si se tratan de medias, proporciones o algunos otros tipos de pruebas. Se formula cuál es la regla de decisión respecto a la hipótesis nula o las alternativas, y finalmente se va al campo, se hace un muestreo, se toman los datos y se decide si se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula. No obstante, como todas las cosas que suceden en la vida, y los negocios no son la excepción, podemos equivocarnos en nuestro juicio. Hay dos posibles errores que pueden cometerse en la hechura de hipótesis estadísticas. Uno es el llamado error alfa y otro es el llamado error beta. Alfa es el error del tipo 1, beta es el error del tipo 2. El error más grave de cometer es el error del tipo 2. Veremos por qué. El error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. En el caso de nuestro inversor, pues es rechazar que la rentabilidad anual de esas acciones es del 10%, cuando en realidad eso ocurriría. Muy bien, el error siguiente que puede ocurrir es el llamado error del tipo 2, que es darle aceptación a la hipótesis nula cuando es falsa. Es decir, pretender que las proporciones sean mayores del 10% o eventualmente, si es una prueba de dos colas, como decimos, menores al 10%, cuando esto no es verdad. Si sometemos a prueba hipótesis nula P igual a 10% contra hipótesis alternativa de la P mayor al 10%, pues pudiéramos cometer un tipo de error al aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Si la prueba es mayor del 10%, pues sería benéfico para el inversor porque obtendría un rendimiento mayor. Pero ¿qué tal si ocurre que la prueba muestra que la P al ser sometida es menor al 10%? Entonces estaríamos haciéndole un daño en la rentabilidad de sus recursos. Entonces, el hecho de que fuera menor, pues hace que merme su portafolio, ¿verdad? Porque él ya compra esas acciones y las acciones
bajan, él pensando que van a subir. En cambio, en el otro error del tipo 1, pues rechazamos que la proporción es del 10% cuando realmente es verdad esto, pero entonces el inversor no compraría esas acciones y entonces no sufre realmente ninguna merma en su patrimonio. De esto hay que estar muy conscientes en las aplicaciones en las dócimas. En conclusión, jóvenes doctorantes, para estimar los verdaderos valores poblacionales en medias, proporciones medias pareadas, diferencias de medias, proporciones pareadas, en agregados, diferencias de agregados, con el apoyo del teorema del límite central generado por los matemáticos Gauss y Laplace, donde se asume un comportamiento de estas variables bajo estudio vía una curva normal. Mientras más observaciones tenemos y las graficamos en un histograma, nos daremos cuenta que más cercano está a este comportamiento normal, el cual estos matemáticos se encargaron de estandarizar para que pudiéramos usarlo esto, ya sea en variables continuas o discretas. Muy bien, entonces existen intervalos de confianza como estimaciones y sí existen también la dosimasia estadística. Como conclusión también veremos que las pruebas estadísticas de hipótesis se basan en procedimientos de evidencias de las muestras, muestras representativas, muestras coherentes y obviamente la teoría de la probabilidad que empleamos para ver la morfología de las distribuciones. Planteamos una hipótesis, seguimos una cierta metodología de pasos para aceptar la hipótesis nula o rechazarla. Es decir, para verificar nuestra creencia o nuestra aseveración o lo que normalmente va ocurriendo, o bien para refutarla. Podemos equivocarnos, ya lo explicamos, con los errores del tipo 1 y del tipo 2. El mayor propósito de la prueba de hipótesis no es cuestionar el valor que se haya calculado a través del estadístico muestral, sino más bien hacer un análisis juicioso respecto a qué tan diferente está este estadístico que tomamos a través de la muestra comparado con el verdadero valor del parámetro poblacional, que en muchas ocasiones es bastante difícil o imposible el conocerlo. Tomemos en caso, por ejemplo, de censos poblacionales, donde virtualmente es imposible preguntarle a toda la población y se recurre a un muestreo. En la próxima semana, alumnos, vamos a estudiar un enfoque diferente que es ahora con un factor, desde mi punto de vista, el más valioso en los negocios, que es el tiempo. Vamos a estudiar análisis estadístico de las series de tiempo. Algunos podrán diferir conmigo y quizá pensarán que el recurso más importante es el económico en este campo de negocios. Yo digo que no lo es, ya que los negocios, como todas las organizaciones y las situaciones en la vida, suelen tener tiempos determinados, tiempos limitados, en función de la gestión de las personas que tienen un cierto tiempo de vida productivo. Entonces, en ese tiempo de vida productivo, pues los que estamos inmersos en administración de negocios, pues intentamos hacer algo proclive, algo rentable para nuestros negocios. Y a través de este tiempo, si somos talentosos, aplicamos estas herramientas de la administración, nos favorecen el entorno interno, externo, pues podremos tener ciertos recursos económicos como una gratificación. Pero si lo piensan ustedes, al revés, no es necesariamente cierto. Si ahorita alguien a mí
me diera una herencia de muchos millones de dólares, ojalá fuera así, pero probablemente ¿de qué me serviría? Solamente pues como para retiro en mi ya muy cercana vejez, porque al menos las 6 primeras décadas de mi vida ya se me fueron y con dinero no puedo comprar nunca el tiempo. Muy bien, con esta reflexión me despido de ustedes para verlos la siguiente semana en el tópico de análisis estadístico de las series de tiempo. Entre tanto, sigan ustedes muy bien y hasta la próxima vez. Adiós.